desde el diseño, ¿no? Sí, el valor. Claro, ¿qué está pasando aquí? Que tengo la misma clase con varias personas al mismo tiempo. Pero bueno, para los que no me conocen, soy Fernando Gallegos. Soy maestro aquí en la escuela también, pero llevo ya muchos años haciendo libros para diferentes artistas. Fotolibros más específicamente, que lo que son los fotolibros son, digamos, formas de presentación de un trabajo fotográfico que durante los últimos, ¿qué será?, 30 años, tal vez 40 años, pierdo noción del tiempo, porque ya estamos en 2023. Si decimos de los 80 para que son 40 años, pero me suena como si fueran 10 años. 2024. Pero bueno, los últimos 40 años ha agarrado una fuerza algo interesante que yo creo que tiene que ver con el desarrollo mismo de la fotografía como un lenguaje. Lo que pasa con la fotografía, y es algo que a algunos de ustedes les sonará, es que la fotografía como objeto, como pieza, es una cosa muy abstracta. O sea, es muy, muy abstracta. La fotografía, al mismo tiempo que dice cosas, no dice nada. O sea, en el sentido en el que ves una imagen, ves un árbol en la imagen, pues puede ser un árbol, sí, pero también puede ser cualquier otra cosa. Tenemos la noción de que es un árbol, pero en realidad nunca vamos a saber si es un árbol de hecho, ¿no? O sea, puede ser un pedazo de cartón pintado de árbol, puede ser lo que sea, por poner un ejemplo algo tonto, ¿no? Y todavía más allá, puede ser un árbol específico, pero no tenemos forma de saber si es ese árbol específico lo que estamos viendo. Por otro lado, no sabemos nosotros qué árbol es el que estamos viendo. Entonces, por muchos lados es un asunto muy abstracto, una fotografía. La idea de las series fotográficas, que es algo que creo que es más común escucharlo en el ámbito del arte, es precisamente una forma de irle bajando la ambigüedad, de manera que podamos usarlo como una forma de medio artístico. Pues. O sea, porque una fotografía como fotografía, y esto ha sido discusión por mucho tiempo, por muchas personas, un objeto fotográfico como fotografía pasa que les van a decir que no es arte. Y en muchos sentidos puede que tenga razón la gente en decir que esa fotografía misma no es arte. Como muchas otras cosas, y lo hemos visto en el ready-made, por ejemplo, lo hemos visto en el arte conceptual. La cosa misma no es la pieza de arte, sino la forma en que se presenta y la forma en que se usa. La forma en que comunicamos nosotros con la cosa misma, pues, que eso es bien importante. Duchamp, por ejemplo, no es el excusado ese que puso ahí. La pieza no es el excusado, sino la forma en que usa el excusado y la forma en la que propone una especie de comunicación entre el público y el mismo. Lo mismo pasa con la fotografía. O sea, una fotografía es un documento. Sí, es sencillo. En cualquiera de los casos, una fotografía es un documento. Pudiéramos argumentar que no, pero yo hice un escenario y puse gente actuando y todo esto. Bueno, pudieras argumentar que el performance de la fotografía es una pieza de arte en sí mismo, pero cuando se hace la fotografía y cuando ves la fotografía es un documento de esa cosa que se hizo. Entonces la fotografía por sí misma sí hay un argumento sólido en el que uno puede decir que no es arte, ¿no? Entonces ha sido un problema, fue un problema de muchos años, o sea, casi 100 años de problemas en todo el siglo XIX. Y parte del siglo XX, incluso para muchas personas y en muchos lugares sigue siendo una especie de problema. Este asunto de entender cómo es que la fotografía opera como arte. Bueno, los fotógrafos empezaron a hacer series fotográficas. ¿Qué es lo que hace esto? Pues hace claro que hay una intención de comunicación con el trabajo. Porque si pones una fotografía enseguida de otra, pues lo que pasa es que se empiezan a comunicar entre ellas. Y la razón por la que están comunicando y lo que se quiere decir con ellas tendría que ser y tendría que estar bajo el total control del artista que está proponiendo esa combinación de imágenes. Todo esto nos lleva a un desarrollo de como 100 años de pensar desde fotografía directa hasta estos tiempos en algo como esto, o sea, al fotolibro, pues en general. El fotolibro, lo que está pasando aquí es que genera una serie de limitantes que no son desconocidas para la gente, que permiten al artista generar una selección de imágenes definida y una secuencia de esa selección de imágenes.
De manera que cuando vemos el libro, estamos entendiendo de alguna forma cómo es que el trabajo tendría que comunicar. Ahora, esto puede ser muy sencillo, hay libros muy, muy sencillos que es una foto tras otra, y es nomás la colección de fotografías. E incluso ahí hay una secuencia, hay algo que se quiere decir que es pues importante para el artista decirlo, ¿no? Pero los últimos 20, 30 años se está experimentando un montón con la forma en la que el libro mismo se convierte en una forma de comunicación. Las limitantes empiezan a explotar de diferentes formas, empieza a haber experimentación de cómo se siente si pones la fotografía así, cómo se siente si combinas esto así, cómo se siente si cortas esto así, y luego vamos más allá todavía, donde cómo se siente si lo, ¿cómo se dice?, encuadernamos de esta manera o de la otra, cómo se siente si usamos este papel o el otro, cómo se siente este tamaño o el otro tamaño, pasta dura, pasta suave, sin pasta, o sea, todo tipo de cosas que tienen que ver o que influyen directamente en la experiencia estética que pues el que ve el trabajo va a obtener de ver el libro. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos fotolibros, estamos pensando en el trabajo, que eso es bien importante para mí, porque hay una cosa bien rara, o sea, me puedo describir como editor de libros, pero en el ámbito del fotolibro no alcanza, o sea, no es suficiente decir editor. Editor es una idea que viene de las revistas o de libros más tradicionales, la idea de seleccionar qué funciona y qué no funciona y corregir algunas cosas que son pues que están mal en diferentes términos. Pero en un libro lo que yo hago es ver el trabajo de un artista, entender el trabajo de un artista, y lo que yo creo que el trabajo del artista está tratando de comunicar, tratar de trasladarlo a forma de libro. Y eso implica un proceso que no es nomás edición y no es nomás secuencia, es también diseño. Y es en general un libro se convierte en una especie de obra conceptual, pues, una obra que tiene su propio lenguaje, que genere reacciones estéticas con su propio lenguaje, que es un lenguaje que va más allá de la foto, cosa que es problemática para la fotografía. O sea, este asunto de dónde está la obra de arte, ¿no? ¿Qué es la obra de arte? ¿O dónde funciona? ¿O qué es? Entendemos todos que sí es arte, entendemos todos que hay formas bien interesantes de comunicar a través de lo estético con fotografía. Lo que nadie entiende, y esto lo digo, o sea, de verdad, nadie lo entiende, artistas, teóricos, filósofos del arte, nadie entiende con claridad qué es lo que es la pieza de arte en la fotografía. Pero eso no es un problema, eso es una especie de ventaja para la fotografía, porque la hace bien flexible, bien flexible. O sea, una imagen puede ser un tamaño o de otro, puede ser exhibida aquí o allá, puedes ponerla en un lado o en otro, la puedes imprimir una vez chica y la vas a imprimir grande, la exhibición puede ser de una manera, pero el libro puede ser de otra manera, y luego otra segunda exhibición puede ser diferente a la primera. Entonces no es nomás la forma de no es algo definido, pues eso es bien interesante porque nos pone en posición de entender la fotografía como la posibilidad de historias, y esas posibilidades pues abren puertas a un montón de cosas, ¿no? Es como hacer curaduría con fotografía. Es como curaduría, pero en otro formato, pues que no es pared. ¿Qué curaduría sí es eso? O sea, estás entendiendo un trabajo, estás contextualizándolo de alguna manera y estás convirtiéndolo en una propuesta, ¿no? de algún tipo. Lo mismo hacemos en los libros, nomás que en vez de la pared estamos usando pues otro lugar, otro lugar que es un formato que les digo es conocido, un formato que entendemos ya por muchos años de interactuar con ellos, un formato que es como es, no por imposición, sino porque se adapta a nuestro cuerpo, se adapta a nuestra sensibilidad de diferentes tipos. Entonces nos gusta en general la idea de un libro, la entendemos. Ahorita está pasando algo bien interesante, ahorita les hablo un poquito de este libro que fue el primero que edité. Está pasando algo bien interesante donde nos estamos viendo forzados a entender la pantalla de una computadora o lo que algunos llaman el metaverso como otro medio que se está perfilando a ser natural para nosotros.
todavía estamos en esa etapa de transición, entonces no lo entendemos completamente, pero se está perfilando a ser un lugar que también sirve para exhibiciones, y sí existen exhibiciones en internet, o sea, sí existen propuestas interesantes de ese tipo, pero todavía no da la impresión de que hayamos encontrado su lado, ¿no? Entonces eso es una cosa interesante en ese lugar. Esto para decir que sí creo yo que la curaduría no es algo que se limita a una galería, y muchas veces tendemos a hacer las cosas como que muy simples, ¿no? Como que si va a hacer curaduría tiene que ser en esta estructura y ya. Dicho eso, normalmente no se le llama curaduría precisamente por esos problemas, o sea, hay problemas de cómo nos comunicamos en el mundo del arte, donde si dices cierta palabra, va a haber personas que van a pegar el grito, ¿no? Y van a decir, no, no es eso, es otra cosa, y esto y lo otro, pero uno diría que estaríamos más allá de eso, pero no tanto. Bueno, y también cualquier duda o pregunta que tengan en diciembre. Este es el primer libro que edité. Este es Carpoolers de Ricardo Cartagena, es un artista que vive aquí, dominicano, pero vive aquí casi toda su vida. Es bien interesante lo que pasó con este libro, o sea, cuando yo pongo estas cosas acá, algo creo que es bien interesante pensar de cualquier cosa, o sea, siempre de todo. Es que cualquier persona que diga que no está perdida todo el tiempo en lo que está explorando está diciendo mentiras. O sea, cuando entramos a este libro no tenía idea de qué estábamos haciendo, o sea, el fotolibro acababa de empezar a popularizarse de verdad, o sea, aunque hay muchos trabajos bien interesantes de hace mucho tiempo que hemos ido rescatando a través de la historia, la idea del fotolibro como algo que era popular de alguna manera, porque sí es popular ahora, acaba de empezar, esto es 2013 creo, 2012, y apenas llevaba la década de los 2000 pues habiendo cosas interesantes, pero estos fueron los tiempos donde empezaron a haber museos, festivales, etcétera, específicamente para fotolibro. Entonces nadie sabía qué onda, o sea, no había libros que dijeran cómo hacer un libro, no había libros que dijeran cómo entender un fotolibro, había algunos ensayos sobre libros y unos muy importantes, pero en realidad todos parecía que entendían que no sabíamos lo que estábamos haciendo y estábamos cómodos con eso. Era como que, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a hacer cualquier cosa. Entonces algo que me gustó mucho de trabajar en este libro fue que, o sea, hay un montón de... A estas alturas, la verdad es que veo un trabajo fotográfico y normalmente es como, sí, sabes que esta es la forma, y así es el libro, y ya en una semana lo puedo tener listo. Porque es evidente, pues cuando un trabajo es bueno, el trabajo mismo te está hablando, y cuando dominas el lenguaje de otra cosa, pues la traducción es simple, es como traducir un idioma, que tiene su truco, pero se puede. Pero en esos tiempos tuvimos un montón de tiempo pensando en, pues, ¿qué será? O sea, los carros se mueven, ¿qué pasa si cortamos las imágenes de abajo para arriba, ¿no? Y empezamos a hacer experimentos de ese tipo. Estábamos bien emocionados en esos tiempos con los fold-outs, con estas páginas que se abren. Entonces estábamos intentando cosas diferentes en el libro para ver qué pegaba y qué no pegaba. Pero lo más interesante que pasó para mí en este libro fue entender que no era sobre cómo se veía en la página, sino como sobre cómo se sentía en la vida real haber hecho esas fotos. Porque hacer las fotos es sentir la situación que estás registrando. Estás ahí porque estás pensando en eso y estás sintiendo lo que estás viendo de alguna manera, si haces el trabajo bien, obviamente. Entonces, conectar la forma en la que se siente hacer un trabajo y cómo te sientes pensando en ese trabajo con la forma en la que debería sentirse una presentación, esa fue así como... fue una revelación, pues, para mí en ese momento. Entonces, lo que pasó aquí, que creo que es interesante, es que en vez de pensar que los carros se movían hacia adelante, empecé a pensar en la calle y empecé a pensar sobre cómo se siente estar arriba de un puente viendo los carros pasar, y me di cuenta que lo que no es pues la caricaturización de cómo es que funcionan estas cosas, sino la sensación de estar sobre un puente viendo estos carros pasar abajo. O sea,
y vas página tras página y ves más carros y luego se acumulan y luego ya no son tantos. Entonces esa sensación se me hacía interesante, esa sensación te pone a pensar en las cosas que has visto antes, ¿no? En la idea de, luego estos cortes, ¿no? Como la idea de que ahorita estoy viendo esto nomás, pero existe todavía un panorama alrededor, la idea de que es un paisaje, pues... si yo puedo hacer que la gente se sienta como que está viendo la realidad y no nomás las fotografías, entonces la gente está pensando en lo mismo que el artista estaba pensando cuando estaba haciendo el trabajo, porque está conectando con la realidad que el artista estaba tratando de registrar, ¿no? Y de comunicar de alguna manera. Entonces ese era el reto ahí, y esa fue una revelación bien interesante, o sea, porque a partir de ahí fue como si se me hubiera abierto algo, se abrió en mi cabeza, ¿no? Ya tenía un montón de posibilidades para hacer trabajos fotográficos. Pues, del cielo y eso, que es como la vista de las personas que van en los carros en este trabajo en especial, los pensaba yo como esta idea para mí nunca fue sobre estar en las cajas viendo hacia el cielo, ¿no? Para mí era sobre ver estas personas y acordarte de las veces que tú has estado ahí. Entonces son como fragmentos de memoria pasajeros, ¿no? que interfieren de alguna forma en la narrativa básica, que son la idea de estar en un puente viendo trabajadores pasar y pasar y pasar y pasar. Al final se convierte en una especie de historia de ficción todo esto, y eso me gusta. Y esta onda de la historia de ficción en fotografía resuelve el problema de la subjetividad en la fotografía de alguna forma, ¿no? En vez de estarnos quebrando la cabeza con la idea de que no, pues es que es subjetiva la fotografía. Es al mismo tiempo objetiva como no lo es, pues. Al final de cuentas lo que presentamos es una ficción, porque es nuestra interpretación de algo que sucede, pero las cosas que estamos viendo sí pasaron. En diferentes medidas, ¿no? Incluso aunque hayan sido modificadas o lo que sea, hay algo que se registró que es una de las características propias de la foto, ¿no? La idea y la noción que nunca nos vamos a quitar de la cabeza de que lo que estamos viendo es algo que o sucedió o muy posiblemente sucedió. Y repito, no es que haya sucedido como un acto específico, sino sucedió el hecho de que alguien tomó una fotografía de lo que sea que estaba pasando ahí. Entonces hay un vínculo con la realidad que es bien importante para entender la foto. ¿Cómo logró llegar a editar ese libro de ese fotógrafo? Porque recuerdo que hace varios meses atrás hice mi proyecto final con unos compañeros justamente de ese fotógrafo también. Es ¿cómo logró llegar a editarlo? Fui su asistente por mucho tiempo. Ah, qué bueno. Sí, fui su asistente por mucho tiempo, y luego cuando empezamos a pensar en fotolibros empezamos a colaborar. O sea, porque lo interesante, y estoy agradecido con que me haya dado la oportunidad en ese momento. Yo creo que lo hizo porque, pues, digo, si alguna vez lo conocen, este vato está medio loco, este sujeto. Es una especie de máquina de hacer cosas. Todo el tiempo está en un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces yo creo que en su momento dijo, chingada, no tengo tiempo para hacer un libro, ¿no? O sea, quiero hacer un libro, pero no tengo tiempo para hacer un libro, ¿qué hago? Y él tampoco sabía, porque nadie sabía cómo hacer libros, pues. Entonces varios de los proyectos que hice con él a lo largo de esos como 10 años de colaboración son proyectos que normalmente él empezaba solo sin decirme, y se topaba con una pared y yo venía a resolver esos problemas en forma de libro, ¿no? Porque como artista está bien chingón lo que hace, es bien interesante cómo nomás se libera de todo y va y hace las fotografías y pues ya, ¿no? Este es de otra artista, este es de Mel Barayán. Pero sí, no sabía él cómo hacer libros, yo tampoco sabía cómo hacer libros, entonces pues nos aventamos un clavado y empezó a pasar, ¿no? Y esa forma que teníamos de entendernos entre él hacer su trabajo y yo resolver en el libro, pues nos puso en una colaboración ahí de muchos años. Este libro es un libro de Melba Arellano, una artista de Ciudad de México. ¿Es de Ciudad de México? ¿La conoces? De Guerrero, ¿no? De Guerrero, sí. Bueno, este trabajo es de Acapulco, por ejemplo. Bueno, no de Acapulco, sí, de Guerrero, carretera nacional.
Se llama Carretera Nacional el trabajo. Dudo si es de Acapulco, fíjate. ¿Será de Acapulco? Sí, puede ser. Puede que sí. Bien buena onda, ¿no? Sí. Y muy buen artista, de hecho, sí. Es bien interesante el asunto con Melba porque sus fotografías solas funcionan muy bien. O sea, si ves una imagen de ella así nomás exhibida sola, está bien chingón, o sea, te pierdes un poco en lo que está pasando en la imagen. Muchos son retratos, más o menos de ese tipo, o de este tipo, o de este tipo. Y hay una conexión que hace tanto con los espacios donde fotografía como con las personas que fotografía que es bien interesante. Pero eso es bien difícil trasladarlo a libro, a formato de libro. O sea, porque las fotografías, si una por una las ves y te clavas con ellas y te pierdes, y también en el contexto de que es un trabajo fotográfico de algún tipo. Pero cuando tratas de hacer eso, fijar la atención en una sola imagen, en un formato donde, porque fíjense en esto, o sea, el libro, cuando lo cierras el libro, tú sabes que hay cosas ahí. Y cada vez que estás dándole vueltas a las páginas, tú sabes que hay más páginas, y en esas páginas hay más cosas. Pues. Entonces la idea de que lo que estás viendo es algo más grande, interfiere un poco con las posibilidades de mostrar fotografías individuales y que esas fotografías tengan el peso que pueden tener en exhibición o en pared. Y eso fue algo con lo que estaba batallando Melba. Muchas veces los libros, y esto es algo bien interesante, porque el trabajo de editor de libros o diseñador de libros, no existe ese trabajo. O sea, ese trabajo nos lo inventamos y ese trabajo sucede ahí, no es como que vas y consigues trabajo como editor de fotolibros en ningún lado. Y normalmente un libro llega, o una posibilidad del libro llega a las manos de un editor como yo, porque el artista está completamente perdido en cómo es que debería ser un libro que está haciendo algún proyecto. Y eso también es natural, o sea, en galerías y en museos, o sea, la idea del curador también ayuda a que el artista suelte un poco el trabajo, y creo que se entiende, y creo que no es nomás como que se entiende, se acepta. O sea, los artistas aceptan, bueno, pues voy a dejar mi trabajo un poco al menos, o en buena parte, en las manos del curador de la exhibición. En libro todavía no hay esa noción. Bueno, ahorita tal vez ya tanto, pero en aquellos tiempos no había tanto esa noción. Se entendía, o había una especie de idea de que el mismo artista tenía que editar sus libros. Y todavía hay artistas que están clavados con esa idea. Cristina de Midel, por ejemplo, o sea, Cristina de Midel es una artista española, tiene libros pues, bastante importantes. Y me acuerdo que una vez me dijo, es que, o sea, esto está raro porque yo creo que está tan ligado a la forma en la que se lee, me dijo con otras palabras, ¿no? Pero es lo que me dio a entender, que está tan ligado a la forma en que se lee un trabajo fotográfico, la forma en la que se presenta, que el artista no puede soltarlo, no debería soltarlo, pues tendría que ser el artista el que haga su trabajo o editar su trabajo. Cosa que yo no creo, o sea, pero para nada. Yo creo que el artista, su responsabilidad es, digo, si puede hacerlo y qué chingón si lo hace, ¿no? Pero su responsabilidad es ir allá afuera y sentir cosas y registrar y luego venir a comunicarnos lo que es. Yo creo que un trabajo fotográfico, y les digo porque voy a decir varias cosas que están medio raras de entender en el medio del arte, pero la fotografía así es. Yo creo que un trabajo fotográfico es casi una caja de fotografías, y ahí termina la responsabilidad del artista. O sea, si puedes tener esta caja de fotografías donde me estás diciendo, mira, aquí está eso de lo que yo quiero hablar, está bien chingón. Si puede tener esa consistencia y si puede ser claro en el sentido en cómo está comunicando el trabajo fotográfico mismo, eso es suficiente. Si esa caja luego se la pones a un curador para una exhibición en galería, pues vas a ver qué hacer, porque el trabajo mismo ya lo está diciendo. Y es lo que a mí me pasa con los libros. O sea, si a mí me ponen ese archivo y yo lo veo, yo voy a saber qué hacer, porque el trabajo mismo me está diciendo qué hacer.
Esto es algo que también es como interesante de pensar. Ahorita estoy batallando con un libro en particular porque es un libro que un artista que se llama Roberto Tontopó, es de Chiapas. Ganó un concurso con una editorial de Estados Unidos que se llama Caprichos. Bueno, ganó un concurso en especial, pero el premio era que se iba a publicar con una editorial de Estados Unidos. Y en el premio venía también que el libro iba a ser diseñado por un estudio de diseño que se llama Estudio Lin, que es un estudio, pues, bien, han diseñado varios libros pues interesantes, pero están más orientados al diseño editorial y no tanto al diseño de fotolibros. Sí diseñan fotolibros, pero su aproximación es editorial y no de fotografía. Entonces, Roberto me incluyó a mí porque habló con Melba y me dijo, pues que quiero que lo edites, porque Melba me dijo que le resolviste macizo ¿no? Y pues yo estoy perdido un poco y quiero ver qué onda. Entonces empezamos a trabajar, empecé a editar, pero yo no puedo editar si no diseño al mismo tiempo. Cuando hablo de diseño, lo que estoy hablando es cómo va a ser el libro, ¿no? O sea, qué características físicas va a tener, cómo va a ser la disposición de páginas, y esto va hasta la selección de papel, etc. Y yo no puedo separar esas cosas porque está bien ligado a la forma en la que se siente. Prácticamente desde que veo el trabajo fotográfico ya sé qué papel va a tener el libro. O sea, y digo, yo sé que puede sonar como mamón, ¿no? O sea, que te dicen estas cosas así, pero, o sea, de verdad, o sea, sabes que la fotografía se siente de una forma y ya sabes cómo debería sentirse esa traducción. Entonces pasa que este estudio dice, no, pero nosotros estamos diseñando, ¿por qué te metes en eso y lo otro? Y yo, pues, no quiero yo molestar a nadie, ¿no? Pero es la forma en la que se entiende un trabajo. Vamos a proponer esto y luego ya pasan una contrapropuesta y luego ya veo qué onda, ¿no? Pero ahí estamos en esas discusiones donde hay mucho ego de por medio. Y a mí se me hace bien extraño esto, porque a mí siempre me ha quedado claro que este trabajo no es mi trabajo. O sea, no soy yo el chingón aquí, la chingona es Melba, o sea, que hizo este trabajo. Yo nomás estoy haciendo la traducción al libro. No estoy haciendo libros porque yo diga, no, pues es que ahora voy a hacer un libro todavía más loco que el anterior. Muchos de los libros que hago son bien sencillos, o sea, son nomás una narrativa simple porque el trabajo lo está pidiendo. Ahorita les enseño alguno de esos. Lo que pasó con este libro es que efectivamente las fotografías que ella estaba usando no estaban sirviendo para la secuencia, entonces le dije, pásame todo el archivo, o sea, pásame todo lo que tengas, fotografías que no uses, fotografías que sean versiones de otras, pásamelas, porque tenía yo la intuición de que lo que ella hace con su trabajo es casi jugar con las personas como si fueran muñecas. Entonces esta sensación de que está tratando de entenderlas, tomando un poco de control sobre ellas de alguna manera, pero al mismo tiempo dejándose sorprender por lo que tiene enfrente, ¿no? Entonces es como si tu casa de muñecas de repente cobrara vida y se convierte en algo que es amenazante, ¿no? de alguna forma. O inquietante, porque no es que haya algo siniestro detrás de estas, pero siempre hay una tensión entre si deberías estar ahí o no, o si tú tienes control o no. Entonces esa tensión me interesaba mucho en este libro. Y lo que hice para hablar de eso fue seleccionar una serie de personajes y empezar a darles algo de vida dentro del libro. Entonces, si se fijan, hay personajes que tienen una secuencia contenida propia, pero hay personajes que aparecen en una parte y luego vuelven a aparecer después, y hay unas secuencias como que bien interesantes donde pues, nomás de repente se te parece enfrente la persona. Y esto viene, les digo, esto no nace de una necedad mía, ¿no? Por decir, voy a hacer un libro loco. Viene de hablar con Melba y ella me decía, pues que este proyecto, o sea, casi los fotógrafos muchas veces cuando hablan de sus proyectos cuentan historias, o sea, porque es como parte de su vida, ¿no? Porque literal lo vivieron y estamos viendo lo que vivieron.
Entonces ella me empezó a contar, ¿no? Pues cuando era chiquita iba con mis papás por esta carretera y recuerdo mucho esta carretera, ¿no? Y está cerca de donde vivía, entonces pues esto y lo otro. Y a veces iba por ahí, me bajaba y caminaba, pero me acuerdo que mis papás siempre me decían que no me juntara con estas personas. O sea, que no me acercara a ellos, ¿no? Que podía pasar algo, lo que sea. Entonces dice que ya que creció, como que se le quedó esa onda y dijo, ¿pero por qué? ¿No? Y empezó a recorrer estos espacios, empezó a como conocer a la gente que habita estos espacios, que son pues, espacios periféricos de una ciudad. Y siempre se me hizo que existía esa tensión, ¿no? O sea, casi como si estuviera viendo con ojos de niña algo que, pues, que no es de juego, ¿no? Son vidas de personas. Y siempre de alguna forma con una noción pues mexicana que no nos podemos quitar de peligro, ¿no? O sea, de un peligro muy particular que me doy cuenta, digo, ayer estaba hablando con una amiga de Austria, que también le he hecho un par de libros, y está ahorita visitando acá porque su pareja es mexicana, en Guadalajara. Y estábamos hablando de ese shock cultural, ¿no? Raro, donde dice, pues es que yo no entiendo por qué la idea de no poder caminar en la calle en Guadalajara después de las 7 de la noche, no la entiendo, o sea, ¿cómo pasa eso? Pero nosotros lo entendemos muy bien, o sea, entendemos muy bien que hay un peligro que acecha, y ese peligro incluso tiene nombre, y eso es lo raro, pues, porque me decía ella que no, pues, o sea, y sí pasa que de repente te acuchillan en la calle, ¿no? O sea, en Austria también. Le digo, la diferencia es que aquí sabemos que el peligro tiene una forma muy específica. Entonces, cuando salimos no es el peligro de que un loco me acuchille en la calle, es el peligro, digo, también existe ese peligro, ¿no? Pero existe en todas partes. Es el peligro de que alguna variante del crimen organizado haga algo, ¿no? Y eso no es ni siquiera que nos estén buscando, a veces es nomás voltear a ver al lugar equivocado y a la gente. Y esa tensión existe acá también, es algo que se me hace bien interesante. ¿El color fue importante en esta edición? ¿El color? Sí, es tan colorido el trabajo de Melba, pero un color que es como que muy colorido al mismo tiempo que apagado, o sea, es algo bien interesante que hace ella. Eso en parte predetermina la decisión de hacerlo a página completa, para que el color sea algo que nos lleve de un lado y otro, y la consistencia de color también es una decisión que para mí fue equivocada, que me di cuenta después, fue la página de texto a color y en ese lugar. Se siente extraña, se siente como... Es muy disruptiva, como disruptivo. Sí, o sea, se siente como que no es parte de... Y es extraño, o sea, porque yo creo que se siente así porque es el mismo papel. Entonces dices, bueno, pero no es una foto, o sea, es el mismo papel, pero no es una foto. A partir de ahí empecé a experimentar mucho con textos que están separados del trabajo mismo, cuando necesita estar separado del trabajo mismo. Esto es a veces una hoja que va metida o un folleto que ha metido, a veces es un cuadernillo, digo, porque los libros muchas veces están encuadernados en cuadernillos, registros de 8 páginas o de 16 o de 12. Entonces muchas veces un cuadernillo completo con otro tipo de papel que es puro texto. Y eso ayuda a separar la noción de que el texto sea parte de la narrativa, porque una cosa es la narrativa fotográfica y otra cosa es pues, el texto, ¿no? Y a ver, para poner un ejemplo de eso, ¿cuál será? Eso es más o menos nuevo, de hecho se publicó el año pasado, le fue bien el libro, está bien interesante. Y lo digo con sorpresa porque es un libro que creo que no es como que se corta Qué lindo, es pasta dura. Como que se corta la imagen. Le fue bien y lo digo con sorpresa con este libro porque es un libro diferente, en el sentido en el que son el trabajo fotográfico no es
muy tradicionalmente un trabajo fotográfico. Y ese es un problema que artistas como ella han tenido toda la vida, porque su trabajo es más como de documentación, de exploración arquitectónica, exploración como que histórica a través de la arquitectura. Entonces, su trabajo no es precisamente fotográfico en total, ¿no? Es más como un artista que está usando la fotografía como registro, pero también investiga y hace otras cosas. Entonces yo no esperaba que tuviera un buen recibimiento en el mundo de la fotografía, ¿no? Porque es que está bien raro el mundo de la fotografía. Son fotos de archivo estas de blanco y negro. Estas son fotos de archivo. Sí. ¿Y los textos tienen que ver con esa...? Los textos, sí, es un texto que escribió, no con la foto específica, pero es un texto que escribió creo que es arquitecto, que está bien clavado con este desarrollo suburbano específico. Entonces está bien interesante el texto y la cosa aquí es que, porque luego hay otro texto que es más como tradicional, ¿no? Pero ese texto quería que fuera parte de la narrativa, porque la narrativa no podían ser nomás ver casas tras casas, tras casas, tras casas, o sea, iba a ser nomás una colección de casas y ya. Y para mí siempre es bien importante pensar, por ejemplo, con Julia Geisbacher, que se llama esta artista, era bien importante pensar para mí que un interés no sale de la nada. O sea, un interés no es algo que nomás un día estás así, ahora me interesa esto y ahora voy a hacer de la nada esta investigación, ¿no? Entonces, hacer la conexión entre cómo pudiera ser el desarrollo de ese interés. Tal vez vas un día manejando en tu carro y pasas por estas casas y las ves y dices, qué raro es este lugar, qué raro es este lugar. Y ahí nace el interés. Lo que haces es, vas e investigas pues, en algún lugar, ¿no? O sea, alguien me puede explicar sobre este lugar, hablas con un arquitecto y te dice, ve, investiga en este archivo, ahí viene como que toda la información de esto, ¿no? Y ves el archivo y dices, oye, está bien raro este asunto, ¿qué onda? Vuelves con el arquitecto y te platica de esto, y todo el tiempo tienes en mente como que ese archivo que ya habías visto, ¿no? Entonces quería hacer esa combinación de narrativas, pues, donde tienes la voz de una persona externa mientras estás tratando de entender algo que no es tu fuerte. Porque creo que también eso es bien importante para un fotógrafo. Nosotros no somos expertos en todo y a veces le queremos cargar esa responsabilidad a un artista, ¿no? Es decir, es que el artista tiene que ser experto en lo que está haciendo. En fotografía, tal vez en otras disciplinas, en especial el arte conceptual, creo que sí, una especie de responsabilidad más grande. Pero en fotografía, al final de cuentas, nosotros estamos viendo el mundo, nomás, en su superficie. Y creo que ese es nuestro trabajo. Obviamente, después de ver el mundo, te haces preguntas y empiezas a darle forma, ¿no? Pero creo que lo interesante es señalar algo en el mundo y dar suficientes herramientas para que nosotros también nos interesemos, pues, y empecemos a pensar en esa cosa que ya existe en el mundo, porque esa cosa que existe en el mundo no le pertenece al artista, le pertenece al mundo, a la historia, a la sociedad. En otras disciplinas es diferente, porque si vas a decir algo que está contenido en cómo tú piensas las cosas, pues entonces tienes que pensarlo muy bien. Pero la fotografía tiene esa cualidad, pues, que permite también al artista ser un poquito más pues abstracto, otra vez. No porque sean flojos los artistas, no porque no sepan cosas, no porque no puedan tener una relativa pues expertise, ¿no? en el trabajo que están haciendo, que Julia sabe mucho de estas cosas, por ejemplo. Pero se entiende que en el trabajo no está, o sea, no es ahí. La fotografía gana algo de ser abstracto, porque nos permite entonces conectar con lo que sabemos y entendemos de la realidad a las personas que vemos el trabajo. Todas las páginas son acordeón. Sí. Se le llama French Fold a esto. Interesante la forma en la que llegué a esto. Tenía las páginas en la pared. La primera vez que vi el trabajo, o sea, se imprimieron todas las páginas. Las vi en la pared. Esta la hice todavía trabajando ahí en el estudio de Alejandro. No trabajando, pero iba regularmente al estudio de Alejandro. Y las estaba viendo y decía, ¿qué hacemos? O sea, y un primer ejercicio que a veces hago es nomás pongo las páginas en la mesa y las pongo así como todas encima de otras y las pues, voy viendo una tras otra, ¿no? A ver qué pasa y a ver qué se hace. Y la impresión que me dio era que era algo aburrido, pues en el sentido de que ver una foto tras otra de casas, pues es que... Y doblé 2 páginas, las puse así y dije, mira,
O sea, aquí está pasando algo, porque lo que hace este trabajo, o sea, lo que hace el asunto de las páginas, y por eso ahorita les hablaba de lo del carro, ¿no? Lo que hace el asunto de las páginas es que da la sensación de que hay una continuidad entre spread y spread. O sea, parece como si todo fuera una línea pues completa, ¿no? Pero no quería hacer el truco de hacer un acordeón literal y abrirlo, ¿no? Como que no... Es mucho trabajo o sea, mucho trabajo para el espectador entender eso. Yo creo que esos tipos de libros que sí existen y hay muchos muy famosos funcionan cuando son piezas que se entienden como piezas conceptuales. Un ejemplo es Ed Ruscha, por ejemplo, y sus Every Building in Sunset Strip, que es un trabajo que registra todos los edificios de Sunset Strip en California y los pone unos uno tras otros y los tiras. Y es una especie de acordeón que se abre. Pero no quería esto acá, o sea, sí quería contar una historia de algún tipo. O sea, no, pero que estas fotos de archivo ya no tienen ese... No. ¿Verdad? Sí, no, estas son de otro papel. Es otro papel más delgado, más como de documento, más como de algo que te encuentras en un archivo y lo sacas. Es ahuesado, es casi como revolución, pero no revolución. ¿Y es duotorno o es una tinta? No, es una tinta. Sí. Está muy padre ese combinación. Sí, quedó bastante bien. De hecho, algunas de esas eran a color y le decimos blanco y negro, mejor para darle continuidad. También por esta onda de pensar, esto es un documento, lo sacaste de algún lugar y aquí está. No queríamos complicar mucho la narrativa. Pero en este asunto es eso, y también es bien importante cómo se siente el libro en las manos, porque al ser French Fold, cuando das vuelta a la página no se da vuelta de forma limpia, ¿no? Se va como que doblando un poquito hasta que la sacas por completo. Fíjense cómo se ven las orillas, por ejemplo. Esa continuidad está muy bien lograda en las dobles páginas. Sí, quedó bastante bien. Y les digo que fue algo sorpresivo para mí que se apreciara en el mundo de la fotografía, ¿no? Este libro estuvo seleccionado para en Foto España, estuvo seleccionado, acaba de ganar un premio de los libros más bonitos de Alemania, o sea, cosas bien raras. Entonces sí le fue bastante bien este libro. ¿Y lo imprimieron allá o acá? Este se imprimió en Turquía. Y también la factura de Turquía tiene muy buena calidad. Sí, y hay un vato en específico en Turquía que es muy bueno, se llama Ufuk, el vato. Tiene una imprenta que se llama MAS, M-A-S, así. Y ahorita está imprimiendo un montón de libros así importantes, los está imprimiendo. Wow. Casi todo lo que hace Alejandro, por ejemplo, lo manda para allá y siempre que le recomienda a gente que imprima algo, lo imprimen allá. Y raro, o sea, porque hace poco hice un libro con Alejandro Luperca Morales, que es este. Ese libro está muy bueno. Sí. Y este fue publicado por una editorial de Suiza que se llama Cult Books. De Suecia, ¿no? ¿Es de Suecia? Sí, es sueca. Puede que sí, el vato, sí, no sé. O sea, el vato se llama Jan. Es bien interesante lo de las editoriales porque muchas veces la mayoría de las editoriales de fotolibros son una sola persona o dos personas que están como casi haciendo una curaduría de proyectos y este es como que su portafolio de proyectos que les interesan, ¿no? Y luego lo sacan. Entonces sí, pero también Jan estaba clavado con que no, pues vamos a mandarlo con UFO, ¿no? Es garantía de que las cosas van a salir bien. Y si es garantía, la neta es que es muy bueno el vato haciendo lo que hace. Este es un trabajo de Alejandro Luperca, entre comillas, Morales. No sé por qué tiene ese apodo. Un artista de aquí de Monterrey, de hecho, que le ha ido bastante bien en los últimos años de su carrera. Ha estado bastante movido. Pero ese es un proyecto que tenía ahí archivado. O sea, estábamos haciendo nosotros otro libro que apenas estamos terminando ahorita porque estaba bien perdido en cómo es que había que solucionar eso. Porque él es más una especie de artista de medios expandidos, dice él, pues en muchos aspectos también artista conceptual. Entonces, trasladar eso a lo fotográfico a veces no pasa. Hay páginas que parecen tener como textura de tela, de tejidos. Sí, son fotos expandidas. Ah, no, pero
creo que en las páginas donde había puro texto, Sí, por alguna razón, como esa, por ejemplo, sí, sí, sí. pareciera que hubiera textura como de tela. Esa textura es la textura de la tinta de periódico. Ah, Sí, ok, que es tiene como sentido. puntitos. Ya, ya. Entonces, cuando lo expandes mucho se ve así como esa textura extraña. Ah, no es un efecto. Bueno, ese es un lenticular, si lo mueves desaparece el cuerpo y lo mueves de otra forma y aparece otra vez. Entonces lo arreglé ahí. Estábamos haciendo nosotros otro libro y estábamos perdidos. Hice un dummy de ese libro, pero nunca nos convenció. Y venía una convocatoria, no me acuerdo ni cuál era. ¿Cuál era? Era ARLS, que tiene el festival de fotografía de ARLS. Hay también es una especie de sección de fotolibro y hay un premio de fotolibro ahí que se ha convertido en uno de los importantes de los últimos años. Entonces venía esa convocatoria y decíamos, ¿metemos algo? Pues sí, pues ¿qué más tienes? Le decía, no, pues tengo este proyecto, ¿no? Es un proyecto que había hecho hace muchos años y ya lo tenía archivado y lo sacó y dije, o sea, esto es. Y de volado, o sea, en cuanto lo vi dije, es esto, o sea, porque era bien evidente para mí. Lo que hizo él fue con un borrador literal borrar los cuerpos de fotografías de nota roja. O sea, en todas estas fotografías tendría que haber cuerpos, pues muertitos. Y los borró con borrador. Entonces un acto así como simbólico es importante. Por eso se ven así borradas algunas cosas, se ven las letras del otro lado del periódico, ¿no? Pues me interesaba, por eso las hice muy grandes. Entonces era bien claro para mí desde que vi las imágenes que esto tenía que sentirse como tener un periódico y estarlo viendo así de cerca, o sea, como... Estas fotos normalmente son chiquitas, pero ves el encabezado que dice una cosa bien loca y luego ves el cuerpo y el morbo te hace como que pues clavarte un poquito en la imagen, ¿no? Si no literal así cerca, pues al menos no, algo en ti quiere ver, sea que te guste ver o no te guste ver, algo en ti quiere ver y hay un morbo ahí interesante. Entonces para mí era bien claro que tenía que sentirse como estarte acercando a esas partes, tratando de encontrar algo que ya no está, que en muchos aspectos también metafóricamente es toda esta gente que pues ya no está a raíz de todos estos problemas. ¿Esas son fotos de periódico? Sí. Sí, Sachiko recortó fotos de periódico y borró los cuerpos. Entonces este libro es el que les decía que en una semana lo teníamos listo. Disculpa, el lenticular funciona atrás, hay un momento que no se ve el cuerpo. Sí, totalmente. Y el de adelante. El de adelante no tiene nada. No es lenticular. Sí es lenticular, pero no pasa nada. Ah, ok. Sí, no hay nada que cambie. Pero el de atrás, digo, hay un error técnico ahí que nos dimos cuenta mucho después, y es que en las convocatorias normalmente fijan el libro a la mesa. Entonces nunca vieron la parte de atrás. Eso es bien interesante porque como sea les gustó un chingo. O sea, el libro tuvo mención honorífica en ARLS, estuvo seleccionado para el shortlist de Paris Photo, o sea que es uno de los premios, tal vez el premio más importante de fotolibro que hay, y varias menciones, muchos buenos reviews de gente importante. O sea, estuvo bastante bien este libro. Interesante porque es un libro muy sencillo también, o sea, es chiquito, sencillo. El tema yo creo que ayuda mucho y la ejecución es bien importante. O sea, sí es un tema relevante, actual, y es una ejecución que creo que se siente honesta y tiene capas, pues tiene capas interesantes de cómo es que lidió con ese trabajo. Entonces, fíjense cómo siempre que hablo de libros, lo que estoy tratando de decir es, este libro se tiene que sentir como la acción de fotografiar o como la acción de hacer el trabajo. Y el enfoque siempre es eso, o sea, el enfoque es, bueno, si el trabajo habla de esta manera, yo tengo que entender cómo es que el artista hizo el trabajo, porque entender cómo es que el artista hizo el trabajo me da a mí una noción de qué está pensando el artista, pues, y qué es lo que pudo haber encontrado o no. Y cuando conecto con eso, cuando conecto con cómo es que se siente el trabajo, hacer el trabajo y vivir lo que pasa en el trabajo, ahí es cuando digo, bueno, el libro es así, entonces ya no hay de otro, no, el libro esto es lo que es y ya.
Por eso insisto mucho, y esto ha sido problema en mis clases, porque yo sé que es una cosa problemática de entender, pero insisto mucho en que nomás hay una forma de resolver un trabajo. Y esto no quiere decir que no se pueda experimentar y que no se pueden hacer cosas diferentes. Lo que quiere decir es que si lo resuelves de forma diferente, va a hablar de forma diferente. Y ya si es mejor o peor que la otra forma, pues es otro problema, ¿no? Pero nomás hay una forma de resolver un trabajo. Si lo que quieres decir es tal cosa, las circunstancias te van a llevar a una cosa específica. Ahora, este libro es también de Alejandro Cartagena. Este es sobre una ruta de camión de aquí de Monterrey. Y estaba tratando de expandir la idea de lo de carpoolers, ¿no? De los trabajadores, donde viven, qué implica trabajar, qué implica vivir en una ciudad de este tipo, qué implican las distancias entre donde vive la gente, porque es donde puede pagar un hogar, y donde trabajan, que normalmente es en la otra esquina de la ciudad. Entonces, algo que tuve a mi favor en estos dos trabajos es que lo acompañé hace la mayoría de las fotos. En estas yo lo acompañé, en Carpoolers también estuve con él haciendo la mayoría de las fotos. Entonces entendía más o menos cómo se sentía la acción de registrar, ¿no? Y la acción de fotografiar lo que sea que estábamos fotografiando. Perdón, iba a decir, imagina quedarte dormido, que te tomen una foto y acabe en un libro artístico. Nunca en la vida se van a dar cuenta estas personas, porque el mundo del arte es muchísimo más chico de lo que cualquier imaginaría, incluso en sus más altas esferas. Lo más probable es que nunca en la vida, pero ni de cerca, estas personas van a ver que están en un libro. Ahora, si lo ven, ahí puede haber problemas, entonces, pero sí, nunca en la vida, no pasa. O sea, nunca he escuchado de alguien que se haya encontrado así en un libro y diga, no, están haciendo mal uso de mi imagen, ¿no? Y cuando ha pasado algo similar, normalmente no reaccionan muy mal las personas. ¿Cómo haces una comisión o ni? Pues, sí, a veces. Profesor, para este tipo de fotografías, ¿es necesario como que pedirle permiso a las personas? Esa pregunta te la tienes que contestar tú mismo, en el sentido en el que legalmente, No, o sea, está bien. legalmente deberías tener un release cada vez que publicas una fotografía de alguien más. Y eso no es que si alguien se da cuenta que no tienes un release te van a meter en la cárcel, ¿no? Sino que el release lo que hace es protegerte mismo contra eventuales incomodidades de las personas, ¿no? Entonces así te protegerías de que alguien venga y diga, oye, yo no quiero estar ahí, porque si no quiere estar ahí, pues no tendría que estar ahí la persona. Pero solamente aplicaría como que en personas o en propiedades privadas también, de que fotografiar. No, estar dentro de propiedades privadas es... no puedes, pero fotografiar desde la vía pública hasta donde tengo entendido, al menos en México, no es problema. En diferentes países hay diferentes reglas, eso sí. Pero luego está la cuestión ética, que no me voy a meter demasiado en eso porque es una conversación loca. Pero a mí, por ejemplo, ahí puse el texto fuera, totalmente fuera, es una hoja que no tiene nada que ver con... Ahorita les digo por qué. Sí, o sea, ¿qué tanto estás usando a la gente? ¿Qué tanto no? ¿Lo estás haciendo de manera honesta? ¿Lo estás haciendo para beneficio propio? ¿Lo estás haciendo para qué? Entonces son preguntas como complejas que cada artista se tiene que preguntar a sí mismo. Y, por ejemplo, hay un asunto, creo que lo estábamos platicando en una de las clases recientes de la semana pasada con algunos de ustedes. La idea, por ejemplo, les hablaba de Richard Prince, ¿se acuerdan? Richard Prince lo demandan todos los días porque prácticamente el vato, su obra es señalar y usar imágenes que existen ya ¿En internet? No, en medios de comunicación masiva, sí en internet, pero también en revistas y también en publicidad y también en televisión, porque ya trabajan mucho tiempo, pues. Entonces lo demandan todos los días el vato. Ahora, lo interesante aquí es, o al menos así lo veo yo, porque estábamos hablando de esto en el contexto de la inteligencia artificial. Lo interesante es que para decir lo que él quiere decir, tiene que hacer esas cosas. Entonces su pregunta, o la pregunta que él tiene que hacerse a sí mismo es,
estoy dispuesto a cargar con la responsabilidad de lo que sea que me pase por estar haciendo estas cosas que yo sé que no son legales bajo ciertas circunstancias, a favor de mi pieza de arte. O sea, tengo tantas ganas y las posibilidades de comunicar esta cosa que voy a hacerme responsable de las cosas que me pasen. Y esa es una pregunta que él tiene que hacerse. Yo no le recomendaría a nadie que rompa la ley para hacer arte. Pero, digo, cada quien decide qué tan importantes son las cosas para cada quien, ¿no? Lo que creo que sí es muy importante es saber lo que uno está haciendo y hacerse responsable de las consecuencias de lo que uno está haciendo. Este trabajo son las fotografías en secuencia, o sea, literal, en el orden en que se tomaron, así están puestas las fotografías. Lo único que hice fue editar. Lo que hice fue seleccionar las fotografías que yo creía que iban a dar la idea de que era un día en un camión. Entonces, pues, es más o menos la mitad de las fotografías que se tomaron, lo que está aquí, pero están en secuencia. A lo que me refiero es que sí hay una cronología, pues, en las imágenes. Entonces, de repente, si te clavas, sí se siente como si estuvieras pasando, ¿no? Pasando, y sí llegas a lugares. Les decía lo del texto. El texto está fuera acá porque era bien importante para mí que esto se entendiera como una especie de ciclo. O sea, es algo contenido en sí mismo. El texto de repente va a pasar que se siente como si, ya se acabó el libro y aquí está el texto, o algo por el estilo, ¿no? Y yo quería que se sintiera nomás como un bloque que contiene el ciclo del recorrido en camión, ¿no? Desde los suburbios de Monterrey hasta los lugares de trabajo, que muchas veces son en suburbios del otro lado de la ciudad por alguna razón. Yo creo que este libro se siente como estar a veces sentado, a veces parado, agarrado en un lugar. Estás viendo lo que escribe el vato en su celular, ves que alguien se baja por atrás, alguien tose enfrente y volteas a ver. Luego los detalles, como la persona que está agarrando el techo, y te quedas clavado un rato con eso, ¿no? Esa sensación nomás de estar como flotando en este limbo raro que es el viaje de camión tan largo, ¿no? Hablemos de uno más para terminar. Sí misma a través de otras disciplinas, porque es difícil voltear a ver algo que no existe, ¿no? Y tratar de desarrollarlo mientras no existe. Entonces pasó que mucho tiempo se pensaba en el cine como un precursor de alguna forma de la secuencia fotográfica, ¿no? O como una especie de paralelismo que había entre el cine y la secuencia fotográfica. Pero lo que yo me he dado cuenta es que no existe eso, y cuando piensas que hay una idea de que el libro tuviera que ser editado y secuenciado con estrategias que pertenecen a cómo se siente el cine, las cosas se entorpecen en el libro. Yo creo que el cine se siente de una forma y la fotografía se siente de una completamente diferente, y el libro se siente de una forma específica, pues, también, que le pertenece nomás al libro, pues. Entonces mi trabajo ha sido tratar de entender cómo se siente el libro independientemente de cualquier otra disciplina que exista. Lo que sí creo, un vínculo que sí creo que existe, pero porque creo que es un concepto más amplio que lo que entendemos nomás en sí mismo, es con la poesía. Porque creo que la poesía no es nomás el poema, ¿no? Es el poema literario escrito así tal cual. La poesía como que ya está expandida a una forma de pensar y una forma de comunicar muy particular, ¿no? Que pareciera ser como a través de evocación de imágenes, de alguna manera. Entonces la fotografía sí usa algo de eso también, o al menos, si no de manera literal, porque no estamos hablando de rimas y de esto y del otro, o sea, pero sí estamos hablando de ritmo, y sí estamos hablando de conexión de imágenes, estamos hablando de algo que se construye en tu cabeza mientras vas viendo imágenes. Porque creo que lo más importante de un trabajo fotográfico no es lo que vemos ahí, sino el paisaje que pinta los fragmentos que estamos viendo acá. Porque entendemos que estos fragmentos son parte de un paisaje más grande. Entonces lo que habitamos realmente y lo que nos interesa realmente es ese otro paisaje que en nuestra cabeza se va formando mientras vamos viendo el libro o el trabajo.
Y el cine es completamente diferente. O sea, el cine es, lo que estás viendo, eso es lo que hay. O sea, porque tiene cada cuadro que pasa es una limitación así tajante, pues es este cuadro y luego este, y luego este, y luego este, y cuando se acaba la película, se acabó la película. Pues. O sea, no termina sintiéndose, no termina existiendo como un objeto que cuando cierras el libro todavía te quedas pensando en él, no en forma de que, ¿qué fue lo que dice? En forma de, no sé, o sea, tiene una especie de vida que no se acaba cuando lo cierras, pues, el libro. Entonces, digo, John Berger lo describía cuando comparaba, que también te digo, o sea, esta teoría existe en fragmentos aquí y allá, pero como que nadie se quiere poner de acuerdo en qué son las cosas. Yo creo que John Berger le atinó prácticamente todo lo que dijo en su vida, pero bueno. Una cosa que dice es que el cine doma a la imagen fotográfica, o sea, la pone en circunstancias muy particulares para que se entienda de formas muy particulares. Y lo que dice la fotografía es que la fotografía como arte es que permite a la imagen fotográfica ser libre, ser salvaje. Así lo llama él, salvaje. Y lo que dice es que esa imagen, o sea, empieza a hablar de la ambigüedad, empieza a hablar de la idea de las apariencias en la fotografía, y cómo la imagen, pues, aunque la estás viendo y aunque las secuencias de una forma y de otra es tanto parte de un grupo y una secuencia como una imagen individual, y es una imagen individual como referencia de algo que pudo haber existido al mismo tiempo que es nomás la apariencia de algo que pudo haber existido, ¿no? Entonces hay una cosa ahí muy extraña. ¿Salvaje, dice? Sí, es salvaje. Lo que dice es que la imagen fotográfica en el cine está domada y la imagen fotográfica en el arte, la fotografía como arte, deja la fotografía ser salvaje. ¿Y en el fotolibro tú cómo lo...? En el fotolibro yo tengo que pensar en el lenguaje fotográfico. O sea, lo que estoy haciendo es tratar de traducir el lenguaje fotográfico al libro, pero las fotografías siguen siendo fotografías y siguen operando como fotografías. Al menos es como lo pienso. Este libro es un libro de Agustina Triquel, una artista argentina. Un experimento, fue uno de los primeros libros que hice también, había sido como el tercero o cuarto. Y todavía estaba algo... Ya ves que cuando eres joven haces cosas raras. O sea, nos gusta experimentar, nos gusta hacer como que cosas ahí raras. Yo nunca he sido de hacer cosas muy experimentales, muy locas, pero sí tenía la inquietud de hacer cosas que empujaran un poquito más, pues. Ahorita yo entiendo que hay un valor muy importante en la simplicidad, que hay un valor muy importante en decir las cosas como las quieres que se entiendan, pues. Entonces me alejo un poco de hacer cosas que a veces estorben, ¿no?, a la forma en la que se puede entender el trabajo fotográfico. Pero aquí sí me di esa oportunidad con estas cartas. O sea, el trabajo era un poquito simple, el trabajo fotográfico. Fue un proyecto también algo extraño, porque también es una artista que trabaja con archivo, que su trabajo es mucho de reflexión histórica, política. Entonces, mucho del trabajo inicial eran fotografías de espacios, que por sí mismos, como registro de esos espacios, eran importantes, ¿no?, para ella. En particular, lugares de descanso para trabajadores de los tiempos peronistas en Argentina. Pero no era suficiente para mí. O sea, en esos, cuando estábamos viendo la idea de hacer un libro como esto, le dije, está bien, entiendo que funciona en exhibición, pero hay algo que falta aquí como para que se convierta en algo que hable de manera fotográfica, ¿no? Está hablando como registro, sí, está hablando como registro de algo y está hablando como investigación también, pero no está hablando todavía como una narrativa de algún tipo. Y la cosa es que el libro casi convierte por default a la fotografía en un narrativo. Entonces lo que le dije fue, a ver, pues ve y haz más fotos, pero haz fotos de ahorita y haz sobre lo que sucede alrededor de estos espacios. O sea, y me acuerdo pensar en la idea de que necesitamos fotografías que se sientan como si estuvieras extrañando un lugar que ya no existe, pero que no puedes dejar ir, ¿no? Entonces estas personas a la orilla de la playa, casi viendo el horizonte, o sea, en estos lugares donde no ves nada exactamente, pero
pero hay una sensación de extrañar algo que ya pasó, ¿no? Que, digo, yo no estoy muy clavado con la política argentina, pero están bien clavados ellos con el peronismo, pero bien clavados, o sea, y dejen ustedes, no es un asunto de decir de que, pues están bien estar clavados o no estar bien, pero la forma en la que están clavados es una forma bien particular. Sí, ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, los argentinos están... Sí, está muy particular esa onda. Les digo, más allá de la idea de si estamos de acuerdo o no con lo político, lo que sea, es casi como si... religioso. Sí, o sea, como si estuvieras insultando su mismo ser, ¿no? O sea, si estás en desacuerdo con una de esas cosas. Entonces ahí conecté con la idea de este extrañar, pues algo que quieres recuperar de alguna manera y que sientes que te está escapando de las manos, pero... Es un plano del lugar el que se ve en Sí. azul. Sí, de ese lugar que está en Córdoba. Entonces, tomó más fotos, consiguió fotos de archivo que ya eran parte del trabajo, pero que no me los había enseñado. Consiguió unas postales, y esas postales tenían atrás textos que habían sido escritos desde ese lugar hasta a sus familias en otros lados. Y combiné las tres narrativas. Hay una narrativa que es como caminar por estos lugares y pues verlos, ¿no? O sea, los vestigios o lo que son ahorita, porque no están abandonados tampoco, pero no son lo que eran, lo que queda de estos espacios, con esta idea, ¿no? Del pasado, casi para mí se sentía como caminar por la casa de mi abuelo, ¿no? De alguna forma. Lo combiné con las fotografías de archivo, que muchas son de postales también, o venían con postales, son fotografías vacacioneras de personas de aquellos tiempos. Como esta idea de pues, lo que fue el pasado y lo que pudieran estar extrañando o no estas personas, ¿no? Y atrás de cada una de las postales hice una recopilación de todos los textos de las postales que ella había coleccionado, y usé fragmentos para contar una especie de historia. No manches, pues aquí tú fuiste el artista prácticamente. Pues, muchas veces se entiende como una colaboración. Claro. Sí, o sea, aquí, este es el único libro que he hecho donde digo, sí, me pasé la raya, o sea, sí. Pero obviamente todo esto, digo, esto pasa también en curaduría, o sea, esto pasa en lugares, no siempre debe pasar, pero pasa, ¿no? Donde se expande el trabajo a través de la comunicación Sí, apareció en los créditos así. como colaboración. Como colaboración o curaduría. No, es un trabajo de ella, y yo en los créditos siempre aparezco como pues, edición, diseño, secuencia, y a veces combino, a veces sí como concepto. O sea, sí pasa. Aquí tal vez debería aparecer como concepto. Claro. Sí. Pero sí, o sea, trato de ser bastante claro con eso, pero también este fue uno de mis primeros libros, y esa es que deberías tener tu crédito, ¿no? ¿Eres coautor? No, pero lo que me saca de onda, este libro en particular, por ejemplo, este fue seleccionado como en una recopilación que hizo 10 by 10 Photobooks. Fue seleccionado, bueno, no seleccionado, pero fue incluido en esa recopilación de libros de artistas, mujeres a través de la historia. Entonces ahí está este libro, y ahí está como su descripción y todo. Y en diseño, porque lo que ponen es autor y luego diseño, y en diseño viene alguien que no sé ni quién es, que luego me di cuenta que es el diseñador gráfico que le ayudó a decidir las tipografías. No. Y esas cosas pasan todo el tiempo. Es que el diseño es infravalorado, digo, aquí que hay diseñadores también, ¿no? Pero Sí, el diseño hay un momento que toma también la voz. Sí, y es que, digo, más allá de pensar que hay gente que se quiere pasar de lanza con uno, no entiende la gente qué es lo que hace alguien, ¿no? O sea, hay gente que no sabe que un editor está trabajando tan a fondo en un trabajo, entonces no importa. Hay gente que sí, pero lo entiende como diseñador, entonces si ve diseñador en los títulos, lo pone así. Entonces yo lo que estoy haciendo últimamente, y se ha agüitado gente conmigo por esto, lo que estoy haciendo recientemente es decir, voy a poner todo, o sea, edición, secuencia, diseño, concepto, o sea, Fernando Gallegos. Hay que hacer la verdad. Sí, pues es lo que es. Lo que pasa es que son, digamos, que errores que no han sido completamente definidos o nominados. No están nada establecidos. Ajá. Nadie sabe quién está haciendo qué, ni nadie sabe qué debería ser quién. Exacto. Aquí.
Pero sí, también sí, es un campo salvaje, como dice bien sí. Berger, ¿no? Pero sí es importante saber lo que hiciste. Sí, la cosa es que es tan nuevo esto, o sea, porque sí es nuevo, hablar de 30, 40 años de una industria que está tratando de armar, sí es nuevo, o sea, teoría no hay, la gente no sabe, yo no sé, yo no sabía bien qué es, ¿no? O sea, dónde acaba un trabajo y dónde empieza el otro, pues. Y no es por ingenuidad, no es por, ni siquiera diría que es falta de experiencia, porque no existe la experiencia para hacerte eso, es que es un trabajo tan complejo. O sea, en el sentido en el que se entrelazan muchas cosas en cómo haces un libro, que por ejemplo esta onda tuve que pensar un montón en qué es lo que estaba haciendo, o sea, para yo entender que yo no era el artista, pues, porque no lo soy, pero tenía que yo razonarlo un montón, intelectualizarlo de manera que entendía completamente qué es lo que estaba pasando. Y eso me ayudó a mí un montón a entender cómo desarrollar libros también, porque dije, bueno, si yo no soy el artista, entonces ¿qué es lo que sí estoy haciendo? A mí esta presentación, disculpa Fernando, me hace muy importante porque tiene que ver con el plano de lo que se ha propuesto para el campo del diseño gráfico en torno al libro de autor, ¿no? Aquí está completamente claro, ¿no? Que el diseñador no es una persona que de una manera básica o superficial asume un proyecto, sino que tiene que, como bien dices, entenderlo y conceptualizarlo, ¿no? Ayer, por ejemplo, vino a la clase una chica que también puso otra vez como en entredicho las fronteras de las disciplinas, ¿no? Que hablaba de cómic, que desde niña hace cómic, y ella distinguía claramente, por ejemplo, entre el sketch, el entintado, el color, pero también hablaba de la edición, hablaba de la conceptualización, hablaba de los bocadillos, hablaba de los textos, y entonces esos roles se me hace que ahí en ese medio, fíjate, está muy claramente delimitado, pero como bien dices aquí, sí, efectivamente es difícil saber hasta dónde va cada quien. Y es que no en todos los libros haces lo mismo, y digo, no lo iba a poner, digo, no porque no quisiera, pero este es un ejemplo también claro de eso. Este es un libro donde hay fotos de 3 fotógrafos, texto de un escritor, y yo soy el 5º autor como editor. O sea, porque no tenía forma esto, o sea, eran nomás fotografías de cosas diferentes, de 3 fotógrafos diferentes y un texto que también no tenía nada que ver con las fotografías. Pues. Entonces yo como editor lo convertí en una historia de algún tipo. Este lo conozco. ¿Cuál fue el hilo conductor que unió todo? La idea de una mujer, que es parte del texto, la idea de una mujer que un día se fue de su ciudad, en una ciudad ficticia de Texas, y nunca volvió, y nadie supo nunca qué pasó con ella. Y la idea es, los textos que vienen ahí dentro de la narrativa son textos que son como testimonios de personas que la conocían. De que no, pues yo me acuerdo cuando era niña, yo me contaba con su papá, esto y el otro, y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, gente que estuvieron con ella en la escuela, cosas de ese tipo. Todo es ficción, o sea, esos textos los escribió un escritor. La idea, este libro se llama Los Sumergidos, es el primer libro que publicó y pasó usted a una editorial que se llama Los Sumergidos, que es prácticamente... ¿De esa chica que se desapareció o es también ficción? Ficción. Ah. Sí, es ficción, todo es ficción. Entonces, algo interesante aquí fue la manera en la que o sea, las fotografías tenían que sentirse como fotografías o de buscar algo o de no encontrar algo. Buscar algo o la ausencia de algo, ¿no? Entonces tenía que mantener ese ritmo y ese ambiente durante toda la narrativa. Fotografías que neta no tienen nada que ver una con otras. Luego estaba el asunto de los textos, que es un ejemplo que creo que es importante platicar, porque los textos, pues obviamente eran textos como textos, ¿no? En Word, y lo que les dije es, vamos a convertirlos en imágenes, porque si no, va a estar desarticulado. Pues. Cuando un texto está separado de la narrativa fotográfica, lo que pasa es que el texto opera como una especie de contextualización de las fotografías. Y eso puede funcionar para bien a veces, pero muchas veces cuando es una narrativa de ficción de este tipo,
o como la mayoría de los trabajos de fotografía contemporánea. Muchas veces interfiere eso, o sea, porque ahora estás tratando de entender las fotografías a través del texto y eso como que no resulta bien la mayoría de las veces. Y aquí lo que hice fue decirles, miren, hagan facsimilares de los textos como si los hubieran escrito en diferentes cosas, en notas, en una máquina de escribir, impresas en una computadora. Y vamos a darle esta sensación de como si lo estuviéramos editando. Entonces el libro todo el tiempo está operando en un lugar entre la realidad y la ficción, y el mismo libro te va diciendo que las cosas no son reales al mismo tiempo que las sientes reales. Entonces es un ambiente en general el libro, es un ambiente bien extraño, donde creo que las emociones que está atacando son lo inquietante, la ausencia, el miedo un poco, y hace un vínculo con otra vez la situación o el número de situaciones que existen en la frontera de México, Estados Unidos. ¿En ningún momento se dice cuáles fotos son de cada quien? No. ¿Y cómo te sientes tú con el resultado de este libro? A mí me gusta. Creo que físicamente el libro, la elección de papel no fue tan buena. Pero me gusta. Creo que este trabajo está muy difícil, ¿verdad? De juntar, sí. O sea, sí me tomó algo de tiempo, no porque no supiera lo que quería, sino porque yo no tenía opción, en el sentido en el que ya sabía que había 3 artistas y su trabajo fotográfico, ¿no? Y sabía que tenía que ser que combinaran. Entonces yo no podía decir, ¿sabes qué? Voy a sacar a uno, porque no van las fotos con él. Tenía que encontrar la forma de que esto funcionara. Pero eso también es interesante, porque mientras iba encontrando la forma en la que funcionaba, la narrativa se me iba revelando a mí mismo. Entonces, mientras iba haciendo eso, fue que llegó la idea de que, ¿sabes qué? Tómale fotos. Vamos a rescatar estos textos, porque ya los habíamos descartado, y escríbelos y tómales fotos, y los quiero incluir a Carlos. Y eso nace a partir de que estaba haciendo un arteo muy fragmentado, pues, de esa manera. Profesor, ¿cuánto más o menos tarda en editar algo así en colaboración con más? Algo como esto. Ajá. Me ha de haber tomado como... Es como difícil fijar el tiempo, ¿eh? O sea, porque no sé si empiezo cuando me hablan del proyecto o si empiezo cuando estoy ya imprimiendo el DOMI a ver cómo... O cuando estoy en la computadora viendo las fotos. Pues ¿de qué inicio? Es que a veces me hablan de un proyecto y luego estoy como 2 meses sin hacer nada. Ahorita tengo un proyecto, por ejemplo, un artista que se llama Alfredo Esparza, es de Torreón del Valle. Llevaba 2 meses sin pensar en ese proyecto. O sea, sí, ya edité un primer DOMI, pero llevaba 2 meses sin pensar en el proyecto, y me acordé hasta ayer que me mandó un mensaje, ¿cómo vas con las fotos? Y yo, no mames. O sea, y sí le dije, no he hecho nada, pero vamos a poner una fecha para empujarme a hacerlo, ¿no? Porque, bueno, primero te voy a contestar la pregunta de una forma más simple. El del retrato de tu ausencia, el de los cuerpos borrados, es el Auditorio Nacional. Desde que me dijo, mira, tengo estas fotos, y yo, sobre, ya sé qué es, y lo hicimos. A lo mejor no cree que sea porque le llamó más la atención o algo así. No, era porque lo entendí de forma más clara. Y a estas alturas de mi carrera, creo que me lavo las manos de la responsabilidad de si se entiende o no el trabajo, en el sentido en el que yo entendí ese trabajo porque el trabajo ya lo estaba diciendo, y si no lo está diciendo me va a tomar tiempo, me va a tomar conversaciones, y muchas veces si no lo encuentro así de la primera vista, muchas veces va a pasar que mejor lo regreso y le digo, o sea, no estoy viendo yo, ¿no? Y no lo hago de forma grosera ni nada, muchas veces eso tiene que ver con mi sensibilidad particular. No todos los trabajos le hablan a todas las personas, entonces tal vez no soy el indicado para editar ese trabajo. Pero en particular sí es un caso pues particular, porque todos nos estábamos empujando a que el libro se hiciera. O sea, el libro no tenía una forma específica, los trabajos son trabajos que hablan de cosas diferentes, entonces todo era resolver el problema de cómo hacemos que esto se convierta en un libro. Un trabajo colaborativo, o sea, entre todos. Ellos hicieron las fotos y los textos. ¿O usted fue el que le dio como que pues, la secuencia?
yo le di forma al proyecto. Haz de cuenta que es mi libro, Sí. pero con el trabajo de otras personas. Por eso no nos pudimos sacar de la idea de que yo soy autor del libro también, pues, porque no es normal eso, no es normal que un editor salga como autor del libro en la idea de los fotolibros. Pues. Entonces, eso es un caso, o sea, sí es un caso Es que siento que interesante. igual puede pasar que a lo mejor está muy forzado, ¿no? Ajá. ¿Se te ha esforzado el libro así como lo ves? O sea, ya explicándome todo eso, pues, digo, ellos tampoco tenían como que muy en cuenta, pues, qué querían hacer, o sea, cuál iba a ser la... Sí es forzado, o sea, por eso Sí, te pregunto, o pues, sea, siento que es forzado, notas. ¿no? Sí es forzado, o sea, sí son trabajos que no tienen nada que ver uno con otro, sí requiere... Es como armar un rompecabezas con piezas que no son parte una de otras, pues. Pero fue divertido en ese sentido, y de hecho le fue bien al libro, ese también estuvo seleccionado en ALS, creo que en Kassel también estuvo, no me acuerdo. Y en general le fue más o menos bien, no tan bien como a otros, pero le fue más o menos bien. Porque sí es un ejercicio interesante, pues. Incluso sí, no me tomó mucho tiempo editarlo, yo creo que debe haber sido un mes desde que imprimí las fotos para ponerlas en la pared hasta que aquí está el libro. Pero sí es un caso interesante, la incomodidad entre las fotos sí se siente, o sea, por eso te preguntaba, no era como para decirte así de que, ¿qué crees que estoy mal? No, la incomodidad de las fotos, a veces cómo se conectan y a veces la diferencia entre un artista y otro, sí se siente en el libro. Sí. Pero a veces mucha funciona. diferencia, por ejemplo, en las primeras fotos del camión, sí se ve muy diferente al resto de las fotos. Sí, 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 son sensibilidades diferentes, de personas diferentes, de lugares diferentes. Pero funcionaba también como una colección de testimonios, de alguna forma. Y estas cosas no es que uno para leerlo tenga que estar intelectualizando todo, ¿no? O sea, pero cuando estás viendo voces que claramente a ti te suenan intuitivamente diferentes, empiezas a entender que son de hecho visiones diferentes. Y eso te predispone a la forma en la que entiendes el trabajo. Se convierte en parte de cómo lees el trabajo. Perdón, el proyecto en el que tú sientes que, o sea, que amarró mejor todo, fluiste mejor, ¿cuál dirías tú que...? ¿Será? Uf, no, es que todos son diferentes. El de Melba le tengo cariño. Eso es importante. Sí, este le tengo cariño. Ese también estuvo seleccionado en Aperture para el premio de primer libro. ¿Es el mismo de Fotopario? Sí, el de Paris Foto. Este y los libros que han estado ahí, que yo he editado, sé que otros han estado en la selección más amplia, porque de repente te enteras, ¿no?, de que hasta en la mesa, ¿no?, del jurado. Pero los que han estado seleccionados, que yo he trabajado, han sido este y el de Retrato de tu ausencia. En el shortlist. En el shortlist. Wow. Este está cosido todo, ¿no? Por Sí. la mitad. Sí. Este no sé si es el que más fluye, pero le tengo cariño porque me gustó mucho la sensación de que podía ser una secuencia que iba y venía y que tenía una vida casi espacial dentro del mismo libro, ¿no? Y eso que físicamente no es mi favorito tampoco, porque el papel no me gusta. O sea, son decisiones que estuvieron fuera de mi control, eso también, porque es publicado por Los Sumergidos y mucho... A veces, como en todas las disciplinas colaborativas también, y que son como industrias un poquito más grandes, los presupuestos mandan. Claro. Entonces, hay veces que voy a tener que quitar una porción completa del libro porque incluirla requiere que compremos otro lote de papel y es una diferencia de precio, así que no tiene sentido nomás por imprimir 5 páginas más, ¿no? Igual con el tamaño, hay veces que yo digo, chingado, pero es que es el tamaño adecuado. Me dicen, pero es que si lo reduces 1.5 centímetros, nos ahorramos la mitad. Y no tiene sentido financieramente que no nos ahorremos la mitad, ¿no? Y yo pienso, pero es que discursivamente sí tiene sentido, pero pues es el doble de dinero. ¿Qué papel visualizabas acá? Creo que tenía que ser un papel más flexible. Este es un papel que es
Coated se parece al Couché, no es Couché, no, obviamente, pero se parece al Couché. Y me gustaría que hubiera sido algo un poquito más flexible, algo un poquito con más textura. Un Bond de 120. No estoy hablando de Bond, así de máquina, ¿no? Pero un papel tipo Bond, ¿no? Chingón. Qué padre, si digo esas, por ejemplo, relaciones con el fotógrafo autor, a veces implican que esa colaboración sea un poco más, digamos, sostenida. Normalmente cuando trabajo con artistas, o sea, sí, por ejemplo de Julia, la de las casas, he estado consultando para ella desde que hicimos ese libro. O sea, cada vez que tiene un proyecto me habla de qué onda, o sea, qué piensas de esto y el otro. Y se me ha hecho bien interesante en esta dinámica entender, también yo como artista joven durante aquellos tiempos, ¿no? Que ahorita ya digo, soy joven, pero no soy tan joven. Pero entender a través de hablar con artistas que no tienen todo, nadie tiene todo resuelto, como les decía al principio, y entender que están igual de perdidos y que a veces hacen un proyecto y nosotros lo vemos de fuera y está bien chingón, pero ellos tienen todas las dudas que cualquier persona normal tendría sobre un proyecto de ese tipo. Entonces con Julia empecé a consultar, hacerle consultoría un poco. Ya terminé hace poco de editar un segundo libro para ella, que creo que va a estar bueno eso. Bueno, hice el primer domi, pero me gustó tanto que le dije, vamos a dejarlo así, está bien chingón. Pero todavía hay conversaciones, en especial porque ese proyecto en específico, digo, no sé si les interesa, pero ese proyecto en específico hay manos de por medio, que luego también pasa con proyectos artísticos, ¿no? O sea, esta idea de que es un proyecto sobre una casa en Viena de una artista que se llama Hannah Darboven. Entonces hay museos y organizaciones y fundaciones que están involucradas en todo lo que tiene que ver con la preservación del trabajo de ese artista. Entonces hay manos ahí de por medio que están viendo, ¿no? O sea, oye, si incluyes esto y si haces el otro, y si lo publicamos acá o si lo publicamos allá. Pero sí, normalmente la relación como crece, pues, porque yo creo que ahí les va otra que está medio loca. Como seres humanos, creo que es bien importante para nosotros ser vistos, pero vistos de verdad. Y muchas veces cuando hacemos arte y lo hacemos de forma honesta, estamos sacando algo de nosotros, una observación, una idea o lo que sea, que es muy de dentro de nosotros, pues, que no está en la superficie normalmente de quienes somos. Entonces, cuando alguien viene y ve tu trabajo y lo que ve es lo que sentiste, la conexión se hace. Y esa conexión es bien difícil de... Repítelo, disculpa. Cuando alguien ve el trabajo, tú como artista, cuando alguien ve tu trabajo y lo que te dice sobre ese trabajo resuena dentro de ti con cómo te sentiste haciendo el trabajo y lo que sientes sobre el trabajo. Sí, te sientes visto como ser humano, pues no nomás como artista, pero como ser humano. Y ese tipo de relaciones no son comunes, pues. Entonces la gente lo aprecia cuando el trabajo como que sí... Hay empatía, ¿no? Sí, Conexión. sí. Y eso ha hecho que este tipo de relaciones, o sea, a partir de trabajar con Alejandro, el Luperca, a partir de trabajar con Alejandro Luperca, el vato es mi mejor amigo, o sea, nomás porque nos entendimos, pues, pero nos entendimos porque vimos las cosas que estaban pasando allá. Y lo mismo con Julia, o sea, estas relaciones se convierten en relaciones de amigos bien rápido, o sea, porque lo que estamos viendo es hacia el interior de las personas, pues. Claro. Para poder, o sea, hacer algo así, sea necesario como haber pensado antes como el diseño o la estructura de cómo va a ir, de que, pues, o sea, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, ¿ya lo había pensado antes o sobre la marcha fue de que, no, pues lo voy a hacer así? La respuesta que te voy a dar te va a confundir más, tal vez. Todo pasa al mismo tiempo. De alguna forma todo, no es como, sí es literal, pero no literal al mismo tiempo. O sea, yo voy a ver un proyecto, por ejemplo,
lo vi las fotos, las vi como en la computadora primero, luego se imprimieron todas y las estaba viendo una tras otra, estaba viendo cuál funciona, cuál no funciona, qué está pasando aquí. Y el trabajo real no sucede en estar viendo las fotos y en eso, sucede cuando me voy a mi casa y me tiro en el sillón y estoy ahí como una semana y estoy así, ¿qué pedo con la vida, no? Y en pensar en cosas y en cómo el proyecto se relaciona con la vida misma, en algún momento se encuentran, y cuando se encuentran es como que ya sé. Y ahí es donde empiezas a trabajar las cosas. O sea, cuando entendí que el proyecto es sobre noticias que no sucedieron, pero que pudieron suceder, entonces dije, esto es un periódico. Y cuando dije, esto es un espacio, o sea, cada uno de estos proyectos es un espacio en sí mismo, dije, bueno, voy a hacer un paisaje con todos estos. Y por eso son como que varias fotos de un mismo lugar, pues. Sí, creo que me parece más interesante como que esa forma de abordar el libro. Sí, digo, cada proyecto te va a pedir sus cosas. O sea, este libro no es mejor que ninguno de los otros, este libro es nomás efectivo para lo que este libro quiere decir, y los otros son efectivos para lo que ellos quieren decir. De ahí el problema que les decía antes de este estudio Lean. O sea, ellos quieren diseñar primero y luego incluir las fotos en su diseño, y no tiene sentido eso. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, pero no hay reglas definidas, ¿no? Entonces... No, digo, en nada del arte hay reglas definidas, o sea, pero sí hay cosas que funcionan mejor que otras. Les digo que en clases esto es algo que batallo mucho con alumnos, la idea de que ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Les está poniendo restricciones, hagan todo lo que quieran, pero eso no quiere decir que van a ser buenas todas las cosas que ustedes hagan, ¿no? Eso no quiere decir que las decisiones que tomen son buenas nomás porque podían hacer lo que quisieran, pues. Lo que yo hago aquí viene de años y años y años y años de estar pensando en fotografía, ni siquiera en libros. O sea, en fotografía tal cual, tratar de entender cómo funciona la fotografía. Y eso me ha ayudado también, o sea, porque lo que hago no se limita a libros, digo, lo principal es libros, pero también he ayudado a artistas a diseñar exhibiciones, en galería, o sea, ese tipo de cosas. Portafolios incluso, o sea, porque... Digo, hace poco, otra vez, tal vez no les interesa esto, pero ayer estaba hablando con un amigo y estaba hablando de él con algo porque había hablado con otra persona unas cosas ahí medio extrañas. Y lo que le decía a mi amigo es que el trabajo de mi vida ha sido acumular información y entender esa información. O sea, el trabajo de mi vida no es hacer libros, ni hacer fotos, ni enseñar. O sea, el trabajo de mi vida ha sido acumular información, leer, pensar, conocer cosas y tratar de entenderlas, pues. Y porque he hecho ese trabajo es que puedo aplicar, o sea, no sé si me explico, porque conozco fotografía, porque conozco cómo se sienten los libros, porque conozco cómo sienten las personas, es que puedo conectar esas cosas en un producto que comunica, pues, a través de esas cosas. Tal vez no tiene nada que ver con nada, pero eso, sí. ¿Dudas? ¿Algo? Ya me cansé de hablar. ¿Todo bien? Pasan por muchos cambios antes de como llegar al punto final. O sea, que le dé libertad a usted de hacerlo. O sea, no tanto como, por ejemplo, el diseño pasa mucho que, pues, o sea, por más que me guste a mí y yo lo estoy haciendo, si al cliente no le gusta, pues yo tengo que hacer lo que quiera, ¿no? O sea, hasta cierto punto, porque yo soy la experta en el tema, al fin de cuentas, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, acá que sea como de, es que usted pueda decirle que este tiene que ser así para que la gente lo pueda comprender como tú quieres que lo comprenda. La idea de si pasa por cambios porque alguien me los está pidiendo o... Ajá. O sea, que sea más como la terquedad de que lo quieran de una manera antes de llevarlo con usted y que no sea la adecuada para que... Sí, el año pasado edité un libro y creo que es de lo mejor que he editado en la vida. O sea, el libro hubiera estado bien chingón, hubiera ido muy bien ese libro, pero el artista no lo quiso.
porque su idea de su trabajo era diferente a la forma en la que yo lo estaba proponiendo. Pero yo no estaba pensando, y no debería yo pensar en su trayectoria. Yo no creo que él esté mal en pensar en su trayectoria, porque él estaba pensando, es que mis coleccionistas entienden mi trabajo así, y todo mi trabajo ha sido así, el trabajo que voy a hacer después va a ser no sé cómo. Y él estaba pensando en su carrera a largo plazo como alguien que opera en el mercado del arte, pues. Y yo creo que eso va no va en beneficio de la obra misma, pues, pero es su vida y pues es su carrera y que haga lo que quiera, ¿no? Y yo lo que estaba viendo era el trabajo mismo y cómo ese trabajo mismo se leía, se entendía y se sentía. Y yo diseñé para eso. Lo entendió a su manera. Y el artista que entendiera a su manera y la de sus compradores, ¿no? Lo que me dijo el vato es, mira, creo que eres un genio y algún día quiero trabajar contigo, pero ahorita no puedo hacer este libro así. Entonces no es precisamente que lo haya entendido diferente, es que le dio prioridad a su carrera comercial. Sí, y pues se fue por ese lado. Entonces pasa eso. En cuanto a si hay cambios porque el artista está buscando algo diferente o no, cuando ya estamos hablando de la misma cosa, o sea, que no estamos hablando de la carrera comercial o lo que sea, casi no. Es muy raro que un artista, o sea, yo creo que la relación puede ir para adelante precisamente porque la primera vez que les pongo el libro enfrente dicen a huevo, o sea, sí era por ahí. Y sí hay cambios, pero creo que son cambios naturales, en el sentido en el que yo siempre les digo, ya que vemos esa primera aproximación, yo siempre les digo, déjame darle las 2-3 semanas de descanso. O sea, no quiero verlo en 2 o 3 semanas, y luego quiero verlo fresco y algo va a salir. Y eso que sale casi siempre es de que, ¿sabes qué? En vez de esta página en blanco, vamos a poner una foto aquí, o vamos a mover esta para acá, o cosas que se hacen bien evidentes cuando le das el tiempo, ¿no? Pero que también en retrospectiva es bien raro que sean predeterminantes para qué tan bueno es o no el libro. Porque al final de cuentas es una pieza de arte, ¿no? O sea, es lo que les decía ahorita, si lo pones así se va a leer de una forma, si lo pones así se va a leer de otra forma, pero como sea se va a leer. Y si tienes ya la estructura bien definida, las reglas con cómo se va a leer el trabajo, y el trabajo mismo está comunicando bien, pues en realidad no son demasiado importantes esos detalles como finos. Pero como sea, no dejan de ser importantes, ¿no? Y a veces sí cambian las cosas. ¿Alguna otra duda? Sí, esa parte de la interacción porque aquí tú te refieres a un cliente más comercial, ¿no? Sí, o sea que no importa cuánto me guste a mí y él no lo quiere así, pues. Pero aquí la pregunta es si ese cliente comercial no puede también aguantar un poco De vara. Sí, iba a decir vara, pero también como entender un poco que ese lenguaje lo dominan ustedes. Sí. Y que puede haber juegos en ese lenguaje que no tienen que ser, o sea, como hacer hamburguesas en McDonald's, ¿no? Que solamente hay, no sé cuántas hay, pero hay una cantidad limitada de estilos de hamburguesa, ¿no? Y que, digo, aquí obviamente pues está hecho a la medida, está hecho con calzador, no es un trabajo y ahí no sé decir, de sastrería, está hecho de cierta manera, pero yo pienso que el diseño también puede hacerlo en otros contextos. ¿Qué es lo que hay de por medio? Pues la creatividad, la capacidad de... Sí, porque seguramente lo que tú hagas que funciona como lo demás, pues se va a ver menos que lo que tú hagas de una manera nueva, ¿no? Creo que algo bien importante de eso es que yo sí creo que el artista y el diseñador hacen la misma cosa hasta cierto punto. O sea, la única diferencia es que el diseñador está tratando de entender el mensaje de alguien más, cuando el artista está tratando de entender su propio mensaje. En el diseño yo sí creo que el diseñador se puede apropiar del mensaje, ¿no? Hasta cierto punto algo así pasa acá, porque yo estoy operando como diseñador y no
no como artista, tal cual. Pero el lenguaje es tan... Creo que tú pasas la frontera, ¿no? Estoy en un lugar extraño entre la frontera. Pero sí la pasas, creo. En algunos casos. En algunos más que Sí, otros. en algunos más que pero otros. sí, presente. Sí, pero en diseño sí creo que se puede hacer eso. Nomás es otra vez la claridad que uno tiene consigo mismo y con lo que está haciendo. O sea, si te puedes liberar de tus, digamos, de tus deseos sobre cómo quieres que sea la pieza y entiendes que las necesidades del cliente son totales, o sea, en el sentido en el que el cliente está pidiendo esto, y si puedes tú empatizar con ese mensaje suficiente como para hacer algo que tenga sentido para el mensaje mismo, es... Te quiero decir que es difícil que el cliente diga que no, pero la realidad es que está hecho un desmadre el mundo de la publicidad y la neta sí te van a poner peros como sea. Pero o sea, así en grandes rasgos no tendría por qué ponerte peros, pues, porque tú estás adoptando y haciendo tuyo el mensaje de la marca. Entonces vas a diseñar tú lo que sea que vayas a diseñar, así como yo estoy diseñando esto, tomando en cuenta que hay condiciones formales que tienes que cumplir y tomando en cuenta que hay condiciones temáticas que tienes que cumplir. También una labor de formación, de educación de esas personas que obviamente no son de la misma naturaleza que negociar con unos artistas, ¿no? Sí, Que son fotógrafos, totalmente. que son Sí. personas cultivadas en ese medio. Aquí es como vamos a formar a esta persona que tiene la idea de que tiene que ser así, ¿no? Yo le puedo decir que es de otra manera. Y obviamente tiene que ver con la interacción, una negociación un poco más complicada, pero pues hay diseñadores que han pasado esa línea y lo hacen con mucho estilo, con mucha propiedad. Sí.